La memoria de un país no se escribe solo en los libros. Se escribe en las voces, en las historias que nuestros abuelos contaban al caer la tarde, y también en los silencios que prolongaban aquello que no podían decir. España, como toda nación antigua, está construida con recuerdos, con heridas, con victorias y con olvidos. Pero hay un vacío que sigue vivo hoy, un hueco que atraviesa generaciones, el enorme agujero en la memoria colectiva del siglo XX español. Un siglo decisivo que moldeó la España moderna, pero del que, sorprendentemente, millones de españoles nunca estudiaron casi nada en la escuela. Hoy vamos a recorrer ese vacío, a entender cómo se formó y por qué todavía condiciona la forma en que entendemos nuestro país. La memoria individual es sencilla. Recordamos lo que vivimos o lo que nos contaron. Si nuestros abuelos hablaron de la posguerra, de la escasez, del miedo o del entusiasmo de la transición, esas historias se integraron en nuestra identidad, se mezclaron con nuestros propios recuerdos y terminaron influyendo en cómo vemos el mundo. Pero la memoria colectiva funciona de otra forma. Lo que un país recuerda depende de lo que enseña, de lo que repite, y también de lo que decide callar. Y durante décadas, en las aulas españolas, se calló mucho. Generaciones enteras aprendieron con claridad quiénes fueron los reyes católicos, cómo se llevó a cabo la Reconquista, qué significaron los Austrias o los Borbones, o cómo se perdieron las últimas colonias. Pero cuando llegaba el momento de estudiar la guerra civil, el franquismo o la transición, aparecía un salto brusco, un salto incómodo, un capítulo que se quedaba al final del libro, esperando un día que casi nunca llegaba. En muchas clases, esa escena se repite cada año. El curso avanza, el siglo XIX ocupa semanas enteras, los mapas se llenan de flechas, revoluciones, liberales, absolutistas. Y cuando por fin se llega al siglo XX, quedan apenas unos días para cerrar la evaluación. Muchos profesores conocen esta frase casi de memoria. Este tema lo dejamos para el último día. Y ese último día casi nunca llega. Miles de estudiantes han cerrado la etapa obligatoria sin haber leído siquiera una sola página sobre el pasado más reciente y más determinante de España. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Para entenderlo, hay que mirar atrás, hasta la construcción del propio sistema educativo después de la dictadura. La España de finales de los años 70 tenía una misión urgente: construir una democracia estable, en paz, mirando hacia adelante y evitando, a toda costa, reabrir heridas que aún sangraban. En ese contexto, la escuela tuvo un papel delicado. Hablar demasiado del pasado podía generar fricciones, podía dividir, podía interferir en un proceso frágil que dependía del consenso. Así que, poco a poco, sin que nadie lo declarara abiertamente, el siglo XX quedó relegado a un lugar incómodo en el currículo. A eso se suma que la asignatura de historia en secundaria se organiza de forma cronológica, arrancando en la Revolución Francesa. Un arco tan amplio deja para el final todo el siglo XX. El resultado es previsible. Lo último casi nunca se explica. Así, lo más importante se convierte en lo más olvidado. Cuando por fin un alumno se enfrenta de verdad a la guerra civil, suele ser en segundo de bachillerato, preparando la prueba de acceso a la universidad. Justo en el momento de mayor presión académica, cuando se memoriza más que se reflexiona. Pero esa etapa ni siquiera es obligatoria. Eso significa que millones de españoles han terminado su formación sin haber estudiado jamás el conflicto que partió al país, ni la dictadura que marcó a sus abuelos, ni la transición que dio forma a la España actual. Un vacío que no es accidental, un vacío que, sin querer, se perpetúa porque nadie ha rediseñado el temario desde la raíz. Incluso cuando estos temas aparecen, su tratamiento suele ser superficial. La guerra civil se explica, a menudo, como una sucesión de fechas, batallas, frentes y generales. Se habla de victorias y derrotas, pero se deja fuera el alma del conflicto: el hambre, el exilio, los bombardeos, el miedo,
la vida de la población. Muchas veces la guerra se convierte en un relato militar, no social, dejando fuera preguntas que deberían ser centrales. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo afectó a la gente común? ¿Qué heridas dejó? Lo mismo ocurre con el franquismo. En los manuales escolares, ese periodo aparece resumido en unas pocas líneas. Dictadura autoritaria, autarquía, desarrollismo, final del régimen. Pero la vida en la dictadura fue mucho más que eso. Hubo censura, represión, cárceles, exilio, niños robados, una educación moral rígida, silencio y miedo. Y también hubo reconstrucción, cierta estabilidad para algunos, modernización tardía, crecimiento económico en los años 60 y una transformación de la sociedad. Reducirlo todo a un párrafo empobrece la comprensión de un tiempo complejo que aún pesa sobre la memoria española. Cuando hablamos de la transición, el tratamiento suele ser todavía más idealizado. Durante décadas se enseñó la imagen de una transición modélica, casi perfecta, sin apenas violencia, sin fracturas, protagonizada únicamente por figuras políticas. Pero la realidad fue diferente. Hubo atentados, huelgas, luchas vecinales, movilizaciones, miedos y tensiones. La sociedad fue protagonista, no solo las élites políticas. Preferir una versión simplificada puede ser comprensible en una democracia joven que busca estabilidad, pero deja a los jóvenes sin herramientas para entender las raíces de su propio sistema político. A todo esto se suma la situación de los docentes. La mayoría quiere enseñar bien la historia reciente, pero se enfrenta a temarios saturados, falta de tiempo, recursos desactualizados y la presión constante de llegar al examen. Además, los alumnos de hoy llegan a clase con ideas preconcebidas, obtenidas de redes sociales, vídeos sensacionalistas o influencers que, sin rigor histórico, moldean opiniones con discursos simplificados. En ese escenario, profundizar en la guerra civil o el franquismo exige tiempo, calma y contexto. Justo lo que el calendario escolar no ofrece. Consciente de estas carencias, parte de la sociedad civil ha tratado de llenar ese hueco. Algunas asociaciones comenzaron a acudir a institutos para hablar con los alumnos sobre memoria histórica, exilio, fosas comunes, vida durante la dictadura o la realidad de la represión. De esos esfuerzos nacieron proyectos como Aulas con Memoria, que ponen a disposición de los profesores materiales actualizados, actividades y recursos que no aparecen en los manuales tradicionales. Poco a poco, intentan reconstruir el hilo roto de la memoria reciente española. Pero la pregunta es inevitable. ¿Por qué importa tanto este vacío? Importa porque un país que no conoce su pasado reciente es vulnerable. Vulnerable a repetir errores, vulnerable a discursos manipulados, vulnerable a olvidar el valor de la democracia, de la libertad y de los derechos. Cuando la escuela no explica bien qué ocurrió, otros ocupan ese espacio con versiones sesgadas, simplificadas o directamente falsas. Y lo que no se enseña en las aulas lo termina enseñando Internet, sin filtro y sin contexto. Comprender la guerra civil, el franquismo y la transición no es reabrir heridas, es entender de dónde venimos, no para juzgar el pasado con ojos del presente, sino para evitar que las sombras se repitan. Un país fuerte es aquel que puede mirar su pasado sin miedo, con honestidad, con matices, sin eslóganes fáciles. España tiene una historia fascinante, compleja y llena de contrastes. Pero también tiene el derecho y la responsabilidad de conocer ese capítulo reciente que aún define su identidad. Hoy, cada vez más docentes, historiadores y ciudadanos reconocen que la memoria no puede seguir relegada al final del libro. La memoria es la base de una ciudadanía crítica. La memoria es una brújula. La memoria es una herramienta para que los jóvenes comprendan el valor de lo que tienen y el coste de lo que se perdió. Y aunque durante décadas la educación evitó profundizar en los temas más dolorosos, esa tendencia está empezando a cambiar. El debate público crece, las nuevas generaciones preguntan más, las lagunas se hacen visibles. El silencio ya no es suficiente.
Quizá el primer paso para cerrar ese vacío sea simplemente hablar. Hablar sin miedo, entender sin prejuicios, escuchar a quienes vivieron aquellos tiempos y estudiar con rigor lo que nos hizo ser quienes somos. Solo así podremos construir un futuro sólido, apoyado en la memoria, no en la desmemoria. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la memoria que falta, la memoria que vuelve y la memoria que aún debemos recuperar. Si quieres seguir explorando la historia que casi nadie cuenta, este es tu lugar. Bienvenido a Crónicas de España.